Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, ¿qué tal a toda la gente que se va conectando en la mañana del día de hoy para hablar de lo que nos gusta, a algunos no, pero que es importante, que es la política colombiana e internacional? ¿Qué es lo que está pasando con todas esas cosas que reformas, consultas, bueno, y un montón de cosas que ya vamos a entrar en detalle? David, ¿cómo estás? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos están acompañando en esta nueva emisión, última emisión del mes de junio, Juanita. Muy felices, muy contentos de poderlos acompañar en esta emisión y, como bien dices, con mucha información, con muchas preguntas, con muchas dudas y un contenido muy especial para todos ustedes en Venga y le cuento, Juanita. Así Ya que huele a buñuelos, David, natilla. no, pues imagínate si ya estará viajando la gente para vacaciones, ya prácticamente se acabó el año, Juanita. Feliz 2026 para ti, para toda tu familia. Felices elecciones, oye. Felices Claro. elecciones. A propósito, que ya estamos a nada de que arranque una nueva contienda electoral. Así que, Bueno, no sé, Juanita, no sé si te parece. Vamos con nuestros titulares. claramente que sí. Bueno, y en esta emisión de Venga y le cuento, los titulares que tenemos para presentarles son los siguientes. Gustavo Petro gana tutela y el Consejo Nacional Electoral ya no lo puede investigar. Esto fue una noticia que se presentó en las últimas horas. Por otra parte, también vamos a estar hablando del caso de Álvaro Uribe, ya que la Fiscalía General de la Nación ha pedido condena. Ahí lo ven ustedes un poco molesto, un poco triste, un poco llorando. Petro va sancionado la reforma laboral en un acto solemne que también derivó en un discurso que fue emitido por la señal nacional en horas de la noche. También hay que mencionar que el presidente Petro derogó el decreto de consulta popular y vamos a estar hablando y explicándoles qué significa esto y qué incidencia tiene en la actualidad de nuestro país. La familia de Miguel Uribe, nuevamente Petro, aquí haciendo parte del esquema noticioso del día, denunciará penalmente al presidente de la República. Y ustedes ven el enfrentamiento, ya les contaremos por qué. El sindicato y el Senado, perdón, también piden la pérdida de investidura para Miguel Uribe. ¿Qué va a pasar? Ya les vamos a explicar. Nuevamente el escándalo de los pasaportes hace su aparición en estas emisiones de Venga y le cuento porque hay una alternativa, una noticia que se está cocinando. Ya les vamos a estar hablando todo sobre ello. Por otra parte, a nivel internacional, varios colombianos, adelantándonos a la noticia porque primero lo dijimos acá, viajarán a Ucrania para combatir en guerra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué los motiva? Ya les estaremos hablando. Irán y Estados Unidos siguen también en tensas tensiones, valga la redundancia. Y por último tenemos que hablar de una huelga histórica, simbólica y muy preocupante de los recicladores agremiados y no agremiados de la capital de la República, quienes, como ustedes pueden ver, tupieron, diría popularmente mi abuelita, la Plaza de Bolívar de botellas. Hágame el favor, pero con justa causa. Ya les vamos a explicar de qué se trata. Bueno, Juanita, pues empezamos esta emisión de Venga y le cuento con un tema, ush, esto sí nos toma a todos como por sorpresa porque creo que Colombia hasta el último momento en materia noticiosa nos tiene siempre sorpresas. Hay que Claro. mencionar que el presidente Petro ganó la tutela. Recordemos que habíamos hablado una tutela que se le había presentado por parte del Consejo Nacional Electoral desde el año pasado, donde se está, bueno, prácticamente desde que ganó, pero la tutela en sí fue presentada el año pasado, donde se iba a hacer esta investigación de la financiación de su campaña 2022-2026.
y la Corte Constitucional pues ha fallado a su favor determinando que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna competencia para investigarlo por irregularidades en la financiación de esta campaña. Los magistrados, no fue unánime, hay que mencionar, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes, Paola Andrea Meneses, Lina Marcela Escobar salvaron el voto, mientras que la magistrada Natalia Ángel Cabo y el magistrado Miguel Polo Rosero aclararon su voto. La Corte revoca parcialmente el fallo del Consejo de Estado proferido en diciembre de 2024, dejando sin efectos esta sala y el tribunal que había resuelto un conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Cámara de Representantes. Queda excluido de toda competencia sobre el presidente de la República debido a su fuero constitucional y además la Corte le hizo un llamado de atención al Congreso de la República para que expida una regulación clara sobre la autoridad encargada de resolver los conflictos entre órganos constitucionales. Por otra parte, también hay que mencionar que esta Corte pues rechazó la solicitud de nulidad, que es un tercero. Recordemos que también habíamos hablado de eso, una persona del común llevando medidas provisionales adoptadas previamente y confirmó decisiones relacionadas con acciones de tutela interpuestas por Carlos Arturo Remoña Gómez. Así que el presidente Petro en cierto punto también esquiva esta piedrita, por decirlo así, que tuvo alrededor de lo que era una investigación que muchos estaban cuestionando acerca de cómo fue la financiación y algunas mini pruebas o presuntas pruebas que se habían adelantado sobre cómo se adelantó la campaña Petro presidente y ahora pues se anula este proceso abierto por el Consejo Nacional Electoral, aunque hay que dejar intacta la capacidad de esta organización para investigar al resto de actores de la campaña. O sea, Petro se salva, pero pues sí se van a mirar algunos temas. Recordemos que ya se estaban haciendo algunos peritajes con sus hijos, con Gustavo Bolívar, bueno, todo lo que ha pasado. Y hay que mencionar que pues hasta el momento el presidente pues no se había pronunciado al momento de dar esta decisión. Así que, pues, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Una muy buena noticia para el presidente Gustavo Petro y pues obviamente para el gobierno, para la coalición de gobiernos. David, yo siento que esta fue la semana del petrismo, de la izquierda, siento que le fue muy bien, ya sancionó la reforma, que ya hablaremos más adelante, pues de qué quiere decir, pues que ya se haya firmado cuando entra en vigencia y ese tipo de cosas, pero también que le haya ganado una partida del CN quiere decir mucho porque tú sabes que lo querían investigar. Hay algo importante que también quiero que hablemos, que tal vez tú sabes que en política hay muchos conceptos que a veces no se entienden y, por ejemplo, es el fuero constitucional, la cual es una figura que otorga ciertos privilegios a procesados o altos funcionarios del Estado como el presidente, los congresistas, los magistrados de altas cortes, entre otros. ¿Qué es lo que dice este tema? Y es solo ciertas autoridades pueden investigarlos o juzgarlos. Por ejemplo, el presidente lo investiga la Comisión de Acusación de la Cámara y si hay mérito lo juzga el Senado o la Corte Suprema. Esto que evita, y es importante tenerlo en cuenta para las personas pues que están ahí, evita usos de poder judicial o persecuciones políticas y protege la independencia de funciones entre ramas del poder público. De una u otra forma, evita que haya una como persecución de la oposición a la presidencia en este caso, entonces pues es muy bueno, aunque estuvo reñido los votos, ¿no, David? Reñidos. 4 quedó 5-4, o sea, casi nada. Es verdad, hay una paridad, independientemente pues de las maneras y el triunfo que como tú reseñas tuvo el petrismo, hubo una paridad interesante y creo yo también que, Juanita, esto puede develar y puede ser también un empujón para la manera, bueno, ya, ¿cómo decirlo? Puede haber una investigación en curso leve a los demás actores. eh, Obviamente también hay que decir que estamos a puertas ya de iniciar una campaña seria y creo que esto también es un espaldarazo importante. Así que, bueno, esto deja muy buenas conclusiones para el presidente Petro y obviamente pues algo negativo, muy negativo para la oposición, ¿no? Claro, claro.
Pero pues por lo menos ya nos quitamos esa espinita porque la verdad, ahí sí, es que aunque fue muy reñida esos votos, sí siento que ahí lo dice la Constitución, ningún ente diferente a la Corte Suprema o la Cámara tiene el derecho de juzgar o investigar a un presidente. Entonces, si está la Constitución, pues porque se pasa por encima. Ahora sí, porque se pasan por encima de ella. O sea, es siempre, lo hemos dicho, es cuando nos conviene que la constitución no sirva para nada, entonces dejémosla así, no hagamos una constituyente, que ya hablamos más adelante también del tema, pero cuando la Constitución no nos sirve, entonces ahí sí hay que reformar la Constitución para que sea bajo nuestros fines. Entonces es muy ilógico esa situación. También es muy tonto que haya sido un año, David, porque estamos un año con lo del CNE para que hayan reglas dentro de la Constitución que diga que no se puede ni siquiera por temas administrativos y que pues pase todo eso. Además, siento que la corte está como que sacando todos sus procesos, está como que ahora sí trabajando, ahora sí la veo como trabajando, pero bueno. Bueno, David, a todas las personas que se están conectando, que nos sigan en redes sociales para que estén pendientes de todo lo que pasa en la política colombiana como @vengaelecuento.p. Continuamos con un caso, porque te digo que es la semana de la izquierda, de centro izquierda, del petrismo. Es porque imagínate que tenemos una segunda noticia interesante y es que la fiscalía pide condena contra Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal. Después de 57 diligencias que se expidieron durante 4 meses, la Fiscalía de la Nación solicitó este lunes una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y soborno a testigos y fraude procesal. Esto duró 4 meses, David, y tuvo más de 90 testigos. La Fiscalía Delegante de la Corte Suprema, Marlene Orjuela, fue enfática al señalar que las pruebas presentadas son concluyentes y que Uribe habría actuado como determinador en esa estrategia para alterar la verdad judicial. Te cito lo que dijo la jueza. El acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo de deliberar, de forzar la retractación de testigos claves. También dijo, la estructura probatoria desplegada en esta audiencia no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular la justicia penal. Durante su intervención, la fiscal detalló que las pruebas recolectadas, incluyendo interceptaciones, testimonios, registros audiovisuales y documentos, David, apuntan a que Uribe habría promovido una red que influía en testigos claves como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. David, hablemos un poquito de historia antes de cerrar esta noticia de cómo va este proceso. Recordemos que ya para el 2012, Uribe se pegó el tiro en el pie porque demandó o le puso una tutela al congresista de izquierda Iván Cepeda por buscar testimonios falsos en las cárceles para vincularlo como paramilitar. En el 2018, porque nuestra justicia rápida, esa, esta gatea, esta no cojea, esta gatea, llegó en el 2018 la Corte Suprema y dijo, no, señor, usted está equivocado y ahora es más, yo a usted le voy a abrir una investigación porque como que el que manipuló a testigos fue usted y no Iván Cepeda. Para el 2009, la Corte ordenó el arresto domiciliario del entonces senador Uribe. Por lo que si tú te recuerdas por allá, para ese tiempo Uribe era presidente de su partido Centro Democrático, ¿recuerdas? Y Sí, él sí, llegó y sí. dijo, no, yo, o sea,
lo escondieron súper bien, que a raíz de la gente, él estaba haciendo un daño a su partido, entonces el que hizo renunció, dando a entender que era por la gente, no, porque ya sabía que la Corte Suprema de Justicia, al él ser un senador y más un presidente del Senado de su partido, pues lo va a acusar, es la Corte, ya lo hablamos, pues tienen un fuero constitucional, algo que de una u otra forma no deja que las instancias ordinarias lo juzguen. Entonces el que hizo renunció al partido, renunció como presidente del partido y pues nada, ya quedó para la que la justicia, entre comillas, tradicional lo juzgara. Entre esas entró la fiscalía, que en esa época estaba súper, pero súper llena de mermelada por la oposición. O sea, estaba súper llena de mucha gente vivaracha de la derecha, que le ayudó a que el proceso se quedara un poco más quieto. Hasta ahora es que estamos viendo que el proceso está avanzando, pero tengamos en cuenta que también estamos contra reloj. David, en la segunda semana del mes de octubre se archiva, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues tendremos que estar muy atentos, Juanita, a todo el desarrollo que bien tú mencionas. Es un tema importante también, lo de la condena de la fiscalía, y obviamente pues hay que aclarar, ¿no? Soborno y fraude procesal, además pues obviamente de las pruebas que ya están, hay unas pruebas concluyentes, que eso también es importante para llegar a esta condena. Así que seguiremos, Juanita, seguiremos dándole seguimiento justamente pues al desarrollo de esta información que está pasando con Álvaro Uribe. David, y si me permites dejar un dato, si llega a quedar que el expresidente Álvaro Uribe es, pues es culpable de lo que le estaban culpando, son 8 años de prisión y él tiene 72 añitos. Sí, Saldría a sus 80. ese es el tema del detalle, ¿no? Que obviamente como tú lo has mencionado, es histórico para un expresidente de la República por la condena. Sabemos que hay dilaciones que se están presentando, pero aún, aún, aún estamos a tiempo de que se pueda, en este caso, brindar justicia y hasta reparación también, si la palabra lo aplica. Juanita, te cambio rápidamente el panorama porque Petro ha sancionado la reforma laboral. Se ha sancionado la reforma laboral. Esto se hizo en el centro de la capital, en la Quinta de Bolívar, en horas de la tarde del miércoles, donde fue acompañado por Antonio Sanguino, Germán Ávila y Armando Benedetti. Ahí se cumplió, se sacó el texto que dice, le cumplimos el país, además de varios senadores que apoyaron y que votaron pues por la reforma laboral, lo que la impulsaron desde un momento clave. Así que noticia, una de las noticias creo yo también, así como la de Uribe, Juanita, siento que es una de las más destacadas, ya el mismo presidente pues y en cabeza, el ministro de Trabajo se habla de los decretos para la implementación de la misma. El presidente, pues ahí ustedes están viendo el video de la firma y mencionó también en su discurso que se espera que se trabaje en el continuismo, diciendo que hay que elegir un gobierno que haga cumplir la ley, no uno que la deje morir como ocurrió con la Constitución convertida en letra muerta. Creo que hay otro palito a la constituyente, indirecta también a los gobiernos pasados en cuanto al tema de la Constitución, y habló también de la asamblea constituyente, donde pues obviamente pues recortó ese tema, pero ya hablaremos de constituyentes, necesitamos mucho tiempo para hacerlo, primero la reforma, y bueno, pues obviamente recordar rápidamente qué hay dentro de esta reforma laboral, para que usted sepa y sepa lo que se aprobó. Entonces, tenemos la creación del contrato laboral para los estudiantes del SENA, tenemos la vinculación de madres comunitarias al ICBF, clave este punto en medio de tantas investigaciones que se le están haciendo al ICBF, un recargo del 100% para quienes trabajen domingos y festivos, el adelanto del inicio de la jornada a las 7 de la noche para la jornada nocturna. Recordemos que estaba el debate si a las 6 de la tarde, finalmente pues la jornada nocturna
Comienza a las 7 y bueno, creo que ahí de pronto fue la mayor discordia. Tengo entendido que tanto aquí como en Venezuela y en Chile, la hora de la tarde termina a las 6:59, arranca a las 7, pero fue también el tema más complicado para conciliación. Y también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que desde la semana próxima, es decir, el arranque del mes de julio, van a empezar a expedir los decretos reglamentarios donde se establecerán los plazos y condiciones para la entrada de vigencia. Entonces, ya tenemos la reforma aprobada y eso está espectacular. Ahí ustedes vieron una firma. Ahora, ¿qué falta? No es que ya se haya aprobado. Esto que ustedes están viendo en pantalla se llama sanción presidencial, que es cuando el presidente pues firma el documento para que empiece ya la ejecución de sus funciones, pero eso no quiere decir que automáticamente arranca. Ahora, en cabeza del ministro o ministra encargado de la cartera, se tienen que empezar a expedir ciertos decretos para que las empresas los empiecen a tomar y si no los adoptan, pues obviamente pueden venir sanciones penales o multas. Pero estos decretos tienen ciertos plazos, entonces podemos estar hablando de que, por ejemplo, el tema de los contratos para los estudiantes del SENA no sea automático, sino que tenga una prelación en cuanto a los siguientes meses o años para que se pueda ejecutar en su totalidad. Lo mismo para el adelanto de la jornada nocturna, lo mismo para la vinculación a las madres. Será paulatino, más no total, de tajo, como dicen por ahí, porque eso también fue parte de los acuerdos que se llegaron con la Comisión Cuarta del Senado, así como pues los demás elementos claves de la reforma laboral. Y en todo caso, día histórico para los trabajadores colombianos, día histórico también para el gobierno nacional y bueno, espectacular la verdad. Fue muy bonito el evento, tuve la oportunidad también de estar pendiente un poco y el discurso también que fue muy enfocado, aunque a veces el presidente pues se nos iba saliendo del tema, pero pues ya sabemos. Tú sabes qué les hacen. Sí, me falta fue hablar Él, del desafío que está por arrancar, pero bueno. él echa sus pullitas, ¿no? Pero sí es verdad, David, es verdad. Por ejemplo, el tema de las horas extras empieza a regir a partir del otro año. No es algo de que empiece de una vez. Y recargo nocturno inicia este año, están en el 75, entonces este año queda ya en el 80, el otro año queda en el 90 y el siguiente ya va a quedar en el 100%, para que no sea del golpe pues el dinero que tienen que pagar los empresarios. Entonces, pues bueno, es una noticia muy buena para los trabajadores, pero también para las empresas, a pesar de que tienen que pagar un poco más, es devolverle la dignidad al pueblo, a los trabajadores, que son de una u otra forma lo que los ayuda a crecer. Entonces es como un tema de gana y gana. Si tú creces, es lo más justo que yo también crezca y que yo pueda sustentar a mi familia. Se hizo en Caracol, hizo como una actividad de cuánto estaría ganando una persona por ejemplo, por horas extras, por recargos dominicales y siempre hace la diferencia. Exactamente. Entonces, eso también para las personas, por ejemplo, que trabajan de una u otra forma informal en las plataformas de, por ejemplo, de comidas, les puede pasar cualquier cosa y eso pues también ayuda a regular este tipo de trabajo, que aunque es una modalidad chévere, no se piensa en la persona, en el ser humano que va y hace las entregas porque eso no llega por arte y magia. Entonces, pues bueno, esto me parece algo muy interesante, muy chévere. Y pues por ende, David, por ende, pues el presidente cumplió en la mañana de ese mismo miércoles. Él derogó, quitó, dijo no más, no va el decreto de la consulta popular sobre la reforma del tercer aprobado por el Congreso, al considerarse innecesaria, ya que pues se aprobó la reforma laboral. Entonces, en la mañana del miércoles se publicó el decreto 0703 del 2025, con el que echa para atrás el decreto 639 del 11 de julio del 2025, que es el que convocaba mecánicamente la participación ciudadana. Petro había dicho que el 7 de agosto, si no se firmaba, pues se realizaría la consulta popular, pero pues tampoco era algo que fuera a pasar en sí, David, porque pues la Corte Constitucional admitió el 18 de junio la demanda de nulidad contra el decreto presentado por Efraín Cepeda y otros ciudadanos, porque pues él dice que no tiene ni pies ni cabeza, que sí se leyó. Entonces, pues de una u otra forma, David, esta reforma no se iba a hacer, pero no se le quita que el pueblo luchó
con dientes y garras y sacaron la reforma laboral, que es muy buena para todos los trabajadores, para, eh, para volverle la dignidad al pueblo. Recordemos que en el 2002 fue que se acabó, se quitaron las horas extras, se hizo esta reforma que solamente beneficia de una otra manera al empleador, pero no al trabajador. Entonces, pues esto esperemos que no vengan otra vez a quitarnos nuestros derechos que son tan frágiles para quitarse y tan difícil para reivindicarse. Entonces, pues David, Sí, ¿qué opinas? ese tema así como muy cortico, eh, entendiendo un poco más y ya pues creo que por ahora dándole como un cierre un poco al capítulo de la reforma laboral, siento que, o sea, podemos estar sonando o puede uno estar sonando que se habla desde el privilegio, pero creo que los grandes beneficiados, esperemos que y aspiremos que sea así, los trabajadores informales y aquellas personas que ganan apenas el salario mínimo. Pues Ujú. obviamente creo que es la gran población beneficiada y hay que decirlo, es una realidad, es que en el país muchas personas ganan el mínimo apenas, sobreviven con él apenas. Y obviamente el hecho de que tú tengas un recargo, el hecho de que tú tengas una bonificación, el hecho de que tú tengas también el tema de los permisos, en el caso pues también de las mujeres, el tema también de los aprendices, todos los aprendices del SENA empezaron ganándose un salario mínimo, la gran población beneficiada con esto y obviamente pues puede representar un mejoramiento tanto en la economía, en muchos índices también, y obviamente pues sí, o sea, hablándolo de una forma muy escueta, Juanita, porque sabemos que una persona pues que bajo la lógica de que se gana más, se gasta más, siempre nos olvidamos un poco de aquellas personas que apenas tienen que sobrevivir al ras hasta fin de mes. Y que, como bien tú decías con esta investigación, algo puede ver también del informe, pues una entradita de más no está de más, como dice por ahí, y creo que en su bandera el presidente ha hablado de dignificar el trabajo, de dignificar las profesiones y el dignificar también la posibilidad de tener un salario un poco más digno en este país. Que estamos lejos, ¿no? El salario digno alguna vez dijo un estadígrafo que en Colombia debería ser casi de 2 millones, pero hoy cerca, casi 2 millones no alcanzan para nada. Entonces, Es que eso es calculemos el verdad. tema de la disparidad social y todo lo que seguimos construyendo, pero es un paso supremamente importante. Así que se aplaude, victoria por los aprendices del SENA, fui aprendiz del SENA, victoria por los vendedores informales, por las madres gestantes, por tantas y tantas personas que uno se encuentra en el diario y que uno omite a veces de forma insólita esas realidades y que van a tener esta posibilidad de mejorar sustancialmente su calidad de vida. Claro, David, lo que pasa es que recordemos que sube el salario mínimo, pero sube todo, sube arriendo, sube servicios, sube comida, entonces pues ahí es imposible, los Total. arriendos están la mitad del mínimo en lugares, en barrios populares, pero si usted quiere un poquito mejor, está un mínimo más, entonces claramente el tema es complicado. David, ¿qué está pasando con Miguel Uribe, Petro? O sea, no entendemos qué está pasando por allá. Voy a ser un poco rápido, Juanita. Esta semana recordemos que a Miguel Uribe se le hizo intervención médica el día martes, si mal no es, lunes festivo en horas de la tarde. Bueno, pues el abogado de Miguel Uribe Turbay denunció a Gustavo Petro ante la comisión de acusación por presunto hostigamiento contra el senador. Esta denuncia se presentó en representación del senador Miguel Uribe Turbay y según el documento, es un documento de 7 páginas entregado pues, a las autoridades que ya ustedes pueden ver incluso en redes sociales. La defensa de Uribe Turbay mencionó que el presidente Gustavo Petro habría incurrido en conducta reiterada de presunto hostigamiento en su contra. Esta denuncia también se fundamenta en serie de pronunciamientos del mandatario que la parte demandante interpreta como expresiones hostiles y descalificaciones personales que afectarían la integridad política. Entonces ahí está Víctor Mosquera Marín, representación de Víctor Mosquera Marín Abogados, se hace pues obviamente la denuncia del presidente y obviamente pues el llamado a la comisión de acusación, que en este caso es el organismo que debería investigar a los altos funcionarios del Estado, empezando, por ejemplo, hablando de grosso modo de el presidente. Eh, y creo que también un poco, creo que, bueno, no sé, Juanita, básicamente
porque esta fue una rueda de prensa que dantesca, o sea, no siento, creo que aquí volvemos a la palabra del show mediático, haga la denuncia, si quiere hágala, pero qué necesidad de hacerla justamente fuera de la clínica o de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ya estamos viendo muchas cosas, desde conciertos de la Filarmónica hasta denuncias con ruedas de prensa afuera, justamente afuera de la Fundación Santa Fe, donde mencionó el abogado que el presidente Petro en 43 posts propició un ambiente hostil, discriminatorio, de odio contra Miguel Uribe. Dice, no estoy relacionando esto con el atentado, pero sí generó un ambiente que lo pudo provocar. Así que, no sé, creo que hay otros lugares, otras maneras. Si ellos quieren hacerlo, pues háganlo. Pero también recordemos que esto está de vuelta. Ahora, no vamos a empezar en terrenos de justificación, pero sí siento que esta denuncia pues llega en un momento muy curioso. La Fundación Santa Fe no está emitiendo comunicados. Seguimos cada vez con más proselitismo político en la clínica. Venimos de una marcha del silencio. O sea, como que lo que hacemos con los pies lo dañamos con las manos. Y vuelvo, insisto, está bien que hagas tu denuncia. Si tú quieres y tú sientes que esto hizo parte de la agitación, hazla. Pero en serio es necesario aprovechar este show mediático de la Fundación Santa Fe y todo lo que está sucediendo para presentarse. Y como lo hemos hablado, ha sido de parte y parte. Hay que recordar el video de Miguel Uribe cuando se cayó la consulta popular. Creo que fue, Juanita. No, la reforma laboral, la La primera. reforma laboral. Y No, bueno, la segunda, la segunda. hay memes que dicen que ni se despierte porque ya se va a dar cuenta que la aprobaron. O sea, que él celebró de una forma, incluso podría ser hasta vista también desde un recurso agitador. Pues hay un tema ahí que, la verdad, personalmente, ya entrando en el terreno de la opinión, sacando la información de lado sin opinión, no me está cuadrando mucho. David, es obvio. O sea, hay unas intenciones tras el atentado de Miguel Uribe. Hay unas intenciones y las intenciones se empiezan a mostrar después de varios días. No es como que se muestre al instante. O sea, si recordamos una serie por ahí, yo no sé si tú te la viste, pero tal vez por ahí las personas. Hay una serie que se llama Los Hermanos Meninces. Una serie, se llama Monstruos de Netflix. Es una serie de dos hermanos que asesinaron a sus padres porque constantemente tenían abusos. ¿A qué voy con esta serie? Esta serie muestra cómo al principio estaban súper afectados y todo, pero con el pasar de los días, la misma policía se empezó a dar cuenta que los responsables eran ellos por las actitudes que estaban tomando. ¿Sí? Estaban tomando actitudes de despilfarro, como inconsciencia, como que es como si hubiera culpa de algo que no se entendía que era esa culpa, ¿ciertamente? Eso mismo pasa con todo. O sea, obviamente no lo iban a hacer de momento. Hay unas intenciones tras el atentado de Miguel Uribe y claramente con el tiempo nos vamos a dar cuenta, uno, quiénes fueron los responsables y cuáles eran esas intenciones. Entonces lo hemos repetido, no estoy echándole a capullas ni culpas a nadie. No se sabe todavía quién fue, realmente se dice que por allá en Dubái, se dice que las disidencias, se dice un montón de cosas que todavía no se sabe, pero pues ustedes mismos se van a dar cuenta quién es el responsable por sus acciones después de. David, pues si por allá llueve, por acá no escampa. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínate que ahora están pidiendo la pérdida de investidura de Miguel Uribe. Están Ay, diciendo, sí. por favor, él cometió presunto proselitismo político siendo senador. Dicha demanda, David, fue radicada ante el Consejo de Estado por un colectivo de integrantes de Confederación de Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y el sindicato Sincerger del Ministerio de Defensa. El sindicato Sincerger, por medio del presidente Carlos Alberto Sánchez Gras, presentó ante el Consejo de Estado una solicitud formal para que se decrete la pérdida de investidura del congresista, alegando presuntas irregularidades y conducta política. La acción judicial fue radicada 12 días después del ataque en su contra y sostiene que el senador habría incurrido en una infracción constitucional al realizar actos de campaña política a la presidencia, pese a estar ejerciendo activo como legislador. En el documento, los demandantes afirman que el congresista realizó actos de precampaña política el 7 de junio del 2025, antes del periodo oficial establecido por la Registraduría Nacional, incurriendo así en una violación
al régimen de inhabilidad e incompatibilidad. El senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalado por Sánchez Gras. David, hay un tema aquí que me parece muy chistoso y muy curioso y lo traigo a colación, y es sobre la nota publicada por Publimetro. Y dice, te voy a leer lo siguiente y dime tú qué opinas. Dale. Miguel Uribe, quien se encuentra en proceso de recuperación tras el atentado, no se ha pronunciado directamente sobre la demanda. Hágame el favor, ¿cómo? O sea, Dios mío, yo no sé qué periodistas están ahí, no sé cómo redactaron, si le dijeron a ChatGPT, pero estoy segura que ChatGPT no escribiría, perdón por la palabra que usar, pero esa burrada, como está luchando por su vida, sigue en estado crítico, está, o sea, tuvo una hemorragia y como que no se ha pronunciado, hágame el bendito favor. ¿Ah? Claramente, claramente. Mira, Juanita, deberíamos tener, y propongo desde ya, porque ¿quiénes somos nosotros? Que saquemos una sección que se llame Periodismo de Periodistas. Semanalmente el periodismo colombiano nos está dando joyitas espectaculares. Podemos burlarnos de todo el mundo, de Blue, podemos Claro, burlarnos de David, es que Semana. Te propongo que hagamos periodismo de periodistas y me haces el favor y te voy a dar una pequeña clase de periodismo de pipiripao. Ponle claro. cuidado que en el contexto laboral en el que yo no me encuentro, a veces se requiere un poco utilizar la inteligencia artificial para algunas funciones. Pero obviamente, con lo que tú me cuentas, si acaba de aterrizar eso, pueden pasar dos cosas. O la persona escribió en automático y no recuerda que Miguel Uribe pues está justamente Está en eh, coma, amigos. en coma, o en el prompt, cuando tienes que escribir la noticia, no le diste todo el contexto y solamente dijiste Miguel Uribe. Y de pronto, sí, dependiendo la inteligencia artificial, pues unos te van a decir Miguel Uribe está vivito y coleando y otros no te van a decir eso. Mira que ese detalle es grande y es importante. Téngamelo ahí, téngamelo ahí. Pero, ¿cómo carajos vas a pedir la investidura de un senador que está debatiéndose entre la vida y la Ay, muerte? O sí, sea, es que David. es la vergoña de la vergoña. O sea, Es la Colombia. matina de la matina. Sí, o sea, esto ¿Sabes? sí aplica para el eslogan que tenemos en nuestro programa, hermano. O sea, ¿cómo carajos? Dime. David, ¿sabes qué es lo más chistoso? Lo más chistoso, irónico y lo peor de esta noticia es que él dentro de la carta afirma que por culpa de él estar haciendo proselitismo, por estar haciendo campaña, fue que tuvo el atentado. O sea, prácticamente lo culpan a él mismo de lo que le pasó por estar haciendo lo que no debía. Y siento, o sea, siento que es como cuando la mujer la culpan porque el marido la golpeó, Sí, o o sea, como cuando la que culpan se porque lo la merecía, violaron. sí, se lo merecía. Algo estuvo haciendo mal. Una vaina que es un típico, es un comentario, no tomen tan. Sí, o sea, Juanita, de verdad te lo digo, no entiendo, no entiendo. eh, no, hay tantas cosas que de verdad no entiendo. O sea, la vida, lo hemos dicho, es la vida misma la que está debatiéndose. Este señor, Dios no lo permita, mañana se nos va de este mundo terrenal. ¿Y qué va a pasar con esa investigación entonces? No, pues algún juez supremo de esos que ahí sí saben hacer cosas, pero no tener a los bandidos en su cárcel por vencimiento de términos, dice, no, sí, efectivamente ahora sí se declara la nulidad de Miguel Uribe porque, o sea, hermano, estás debatiéndote, hay cosas que pueden esperar, hay cosas No, en la vida que sí, pueden esperar. déjenlo recuperar. O sea, no. Déjenlo recuperar al menos y Así. después miramos qué hacemos con esa curul que todavía falta resto de tiempo. Y es lo que menos importa en este momento, porque lo que volvemos y hablamos, ¿dónde está la importancia por la vida misma? ¿Dónde está la Entonces, humanidad? O sea, sí, yo, es hombre, lo que yo te decía no, anteriormente. horrible. Yo respeto que tú no pienses igual que yo, Sí. pero no que porque tú pienses igual, diferente a mí, entonces yo me voy a ir con toda y deshumanizándote, que es lo que ha pasado por años en Colombia y por eso las guerras y por eso es que no respetamos las guerras por una camiseta, las guerras por un partido político, las guerras por una religión, es porque no respetamos.
los gustos y la opinión del otro. David, para cerrar la No, noticia, te cuento que Cristóbal Castaño Acosta, presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa, ASMIF Defensa, aclaró que la demanda que se solicita a la pérdida de investidura de Miguel representa una posición personal, pero no es la del gremio. Te cito. No tenemos nada que ver con esto, al contrario, oramos y aclamamos por la sanidad completa del senador Miguel Uribe. También dijo, precisó a Serman, que es la otra entidad que se supone que hizo la demanda. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales involucradas para que reconsideren su posición y retiren la demanda, demostrando que el movimiento sindical está por encima de las diferencias políticas cuando se trata de la vida humana. Es que eso es coherente, o sea, ¿qué te pasa? Déjalo, literal, se está debatiendo contra la vida y la muerte. Está la familia supremamente preocupada. No sean una Vicky Dávila, no, por no, no, favor, o no. sea, qué horror. O sea, de verdad que no, marica, perdón la palabra, no, no entiendo, o sea, no me cuadra. Desde el inicio de la noticia está todo mal, no lo digo exactamente, o sea, no lo digo por la mensajera, en este caso que eres tú, sino, o sea, la nota periodística, la investigación que se está haciendo, a mí me da mucha risa y esto me duele mucho cuando dicen que se declara un juicio a favor por una persona que ya falleció. O sea, No, 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 o el sea, de no hay ni pies ni justicia después cabeza. de justicia. Y esto pasa mucho acá, Juanita, y podemos estar en el abrebocas de algo muy similar. Juanita, hemos visto muchos casos de justicia y reparación para las personas de la masacre de, ¿y por qué no se hizo en ese momento donde tocaba? ¿Por qué el Estado tiene que esperar tanto tiempo para eso? ¿Por qué la justicia en este país es tan nefasta? ¿Y por qué hace justicia mediante tantas injusticias? O sea, es una Porque cosa es Colombia. definitiva. Esto es en serio, Juanita. Yo creo que ya me dañaste la mañana. Es la tapa con esta noticia. La madre. No, es No, horrible, hermano. No, 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 se no. dan Es una garra. cosa, el absoluto todo mal. Y aquí van a salir clips que ustedes, a propósito, autopublicidad, recomendamos vean en nuestras redes sociales porque seguimos creciendo y obviamente pues también se pueden burlar o molestar como me acaba de pasar a mí que ya me dio agrieras con el café que me estoy tomando. Juanita, Claro, no, se dan garra, o no, sea, nada, nada que hacer, pero no, bueno, sigamos, sigamos. Esperamos que Miguel Uribe se mejore de sí, total, corazón, total. independientemente, claramente tiene una oposición política que no es la nuestra, que no nos gusta. Eso no quiere decir que no estemos orando para que se mejore y para que todo funcione bien. No hay que justificar una cosa con la otra. Yo sé que él tuvo su posición política contraria a muchas personas, pero eso no quiere decir que su vida valga menos o valga más. Entonces, pues nada, esperar que se mejore y por favor, miren, para terminar la noticia y hablar de los pasaportes. Miguel Uribe está haciendo campaña desde principios de año, que por eso fue que María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se molestaron y hicieron una reunión porque él estaba gastando muchísima plata en viajes, en campañas, en un montón de cosas. Si ustedes quisieron haberlo demandado y tutelado por esto, ya lo hubieran hecho. No esperen en un momento muy crítico para hacer este tipo de cosas. Es una payasada. David, ¿qué pasó con los pasaportes? Bueno, Juanita, efectivamente con los pasaportes pues hay un rifirrafe, porque en las últimas horas pues la misma empresa Thomas Grip había ganado una batalla en la disputa de los pasaportes luego de acusaciones de los cancilleres. Pero el presidente Gustavo Petro, y aquí hay que ir a la fuente primaria, hay tres tipos de fuentes, recordemos esta clase de periodismo 2, periodismo 1. El mismo presidente el pasado 25 de junio descartó, el presidente descartó la prórroga del contrato de Thomas Gregg and Sons, mencionando que no va a seguir. Esta noticia le dimos seguimiento desde el año pasado y en una declaración, porque también recordemos, el presidente tuvo consejo de ministros y tuvo alocución presidencial esta semana. Declaró el pasado martes que no se va a seguir con Thomas Gregg porque la licitación que se está haciendo en Cancillería era fraudulenta, mencionando que el vínculo con la empresa fue firmado solamente por 11 meses bajo urgencia manifiesta. Recordemos que la intención del presidente es que la imprenta nacional, una empresa colombiana, pueda tomar la extensión o la emisión del contrato de los pasaportes y no una empresa extranjera.
Así que vamos a ver también qué va a pasar con esa licitación. Sentenció el presidente que no va a permitir que por urgencias se prorrogue el contrato, marcando un nuevo pulso institucional dentro del Ejecutivo sobre uno de los contratos más sensibles del Estado. ¿Y esto por qué es sensible? Porque obviamente hay que mencionar que Colombia es uno de los países que mayor emisión de pasaportes tiene de la región por muchos temas: turismo, educación, tensión sobre lo que pueda pasar en el futuro, inestabilidad local, o simplemente también por temas de globalización. Hay que mencionar que recientemente se firmó un memorando de entendimiento con Portugal para que la Casa de la Moneda de Portugal asesore, vuelvo y digo, a la Imprenta Nacional, ese edificio que queda aquí en Bogotá entre la 68 y la calle 26, para que pueda hacer la emisión de de los pasaportes, ya que sería su segunda responsabilidad. La primera, pues obviamente desde los billetes, porque la Imprenta Nacional trabaja de la manito con el Banco de la República para la emisión de los billetes de la nación, y ahora pues también con esta gran responsabilidad que podría ser el contrato de los pasaportes en el futuro próximo. Anita. David, pues ahí están de pelea en pelea, porque Sarabia le dice a Murillo, no, usted a mí no me entregó el plan de acción, la acción de ruta, y por eso me toca hacer manifiesto, entonces yo no sé qué es lo que hay que hacer, bla, 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 y Murillo dice, no, es que yo lo dejé listo, usted solo tenía que ejecutarlo, bla, 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 y se tiran la pelota, y en este momento, claramente es obvio que sería una payasada que después de tremendo miércolero que armaron el año pasado con Álvaro Leiva con No, el tema de los pasaportes, le den 11 meses más. sí, no, es una recocha y Una es, payasada. no, es una recocha absoluto, Juanita. Me hiciste recordar, yo tengo que hacer esa vuelta urgente, urgente, y bueno, seguimos esperando. Ahorita va a ser complicado, es mitad de año porque también hay vacaciones de verano, hay que mencionar, y la cuestión es que en estas temporadas pues aumenta la demanda de pasaportes y eso también va a generar todo un caos, aunque aquí te rejuran y te contrajuran que la vuelta más fácil de hacer en Colombia es la del pasaporte, incluso más fácil que sacar la cédula, así que bueno, si ustedes no lo han hecho, pues Esperar qué pasa, porque también dijeron que se iban a aumentar los costos. Pero sí, David, vámonos para las noticias internacionales. por favor. Bueno, David, te cuento en noticias internacionales que no deberíamos estar mencionando cosas en el programa que no están pasando porque luego empiezan a pasar, y míranos en esta noticia del día de hoy. David, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? Que no empiecen los colombianos a estar en guerras que no deberían entrar. ¿Mm? Total, no, y la incoherencia. Pues imagínate que se reportó un vuelo de 50 jóvenes desde Colombia hacia Ucrania que genera alerta por posible participación masiva en la guerra contra Rusia. Un vuelo programado para la tarde del miércoles 25 de junio desde Bogotá ha generado inquietud entre las autoridades colombianas debido a que al menos 50 hombres jóvenes abordarían la aeronave con destino a Ucrania, donde se unirían al conflicto armado de Rusia. El propósito de su viaje ha encendido las alarmas en la Cancillería y en Migración Colombia. La información militar revela que la mayoría de estos pasajeros tienen David, la edad, la verdad, me sorprende, No, 20, una 22 cosa. años, niños, jóvenes, recientemente finalizando su servicio militar obligatorio en Colombia. No existe ningún impedimento legal, David, en este momento que prohíba que estos ciudadanos viajen al exterior, ya que cumplen con todos los requisitos migratorios y poseen sus papeles en regla. Es necesario señalar que actualmente el Congreso de la República hace tránsito un proyecto de ley que busca la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios para adoptar medidas legislativas que tipifiquen como delitos de acción. David, hace algunos meses también se había hecho una noticia, había un tema interesante porque estaban llamando a ex militantes de Colombia para que fueran a prestar, no sé, servicios como guardaespaldas o cosas así en otras partes, especialmente en México, y luego se daban cuenta que no era para eso, sino era para otros fines, ¿sí? Entre esos cayeron las personas del atentado en Haití. ¿Recuerdas que asesinaron al presidente? Sí, Y eran claro. colombianos porque no les decían las cosas y los obligaban a hacer otras tantas. La diferencia en este tema es que ellos saben a qué van.
El contexto del viaje, David, está relacionado a tendencias crecientes en jóvenes colombianos que tras concluir su servicio militar buscan oportunidades en el extranjero, incluso en zonas de conflicto. En este contexto, los retos no son geopolíticos o jurídicos, sino también humanos, porque tú sabes cómo llega la gente después de una guerra, ¿no? Llega traumado, con problemas físicos, emocionales o muertos, no llegan. Este tema de reclutamiento masivo es a través del WhatsApp, por TikTok y ya se han vinculado a un grupo más de 300 colombianos, los que en una brigada Cartía se llama. La noticia del vuelo ocurre mediante una tensión creciente de reclutamiento digital, impulsada principalmente desde grupos de WhatsApp donde provienen las integrantes de combatientes extranjeros a unidades militares. Entre los requisitos se exige tener 21 y 50 años, experiencia militar o policial, pasaporte vigente y recursos propios para costear el viaje. Una vez ya como que ya hayan cumplido esto, los aspirantes reciben entrevistas virtuales de orientación sobre condiciones de vida en Ucrania y detalles sobre el salario base y bonificaciones por combate. La brigada, que se presenta como modelo del futuro ejército ucraniano, promete equipamiento, entrenamiento riguroso y un salario mensual que puede superar los $2.000, dependiendo del nivel de exposición al que enfrente la batalla. Además, ofrece tratamiento médico integral y posibilidad de residencia para las personas heridas. David, si tú no estás combatiendo, no te pagan. Tienes que estar en el fuero, o sea, tienes que estar en batalla, si no, no te pagan. Hay un testimonio de un chico que se llama Andrés, que es un soldado profesional colombiano, que dijo, yo vine fue por plata. ¿Qué Sí, puedes hacer tú por plata? Yo no sería capaz de arriesgar mi vida y todo, mi juventud por plata. Lleva más de 10 meses en combate en Ucrania, revela la cámara humana y cruda detrás del fenómeno. Tras obtener una carta de invitación clave para evadir restricciones diplomáticas, viajó a Ucrania, donde cumplió un protocolo de admisión y entrenamiento inicial de 30 días antes de integrarse a la línea de combate. Durante su estancia ha vivido en casas abandonadas, ha enfrentado discriminación aparte que vas a ir a ayudar a otro ejército que no es tuyo, recibes discriminación por parte de los ucranianos, David, hazme el bendito favor, y ha asumido riesgos extremos. Asegura que el pago llega solo a quienes están en combate y que de ser tan puede costarle la vida. De allá usted tiene que salir muerto, mocho, herido o con deserte, sentenció y describió en su entorno de los extranjeros. Dijo que los extranjeros tienen menos respaldo y mayor vulnerabilidad. David, ¿qué opinas? el salario base son $2.000. Eh, Esto es muy crudo decirlo. Obviamente puede aumentar en base a las funciones que tú tengas y a la exposición. También había leído, Juanita, que si tú tienes una herida, pues te van a dar alojamiento total, también apoyo psicológico, entrenamiento y que tuvieron que pasar por unas entrevistas, creo que eso tú también lo mencionaste ahorita, pero lo que duele y todo es la lamentable situación que se vive en Colombia. Volvemos a temas de reformas laborales y cosas que tengan que hacer que los colombianos tengan que buscar su vida misma, pero también pues por plata, ¿no? En vez de No, estar claro, David. acá apoyando, qué sé yo, tanto que se habla también de la falta de, lo dijimos, Galán lo dijo la vez pasada, se necesita incluso apoyo en seguridad para Bogotá, efectivos de la policía, y se nos van unos cuantos para Ucrania, un poco más de 50 para Ucrania, y seguramente serán más, y son convocados en grupos de WhatsApp, un poco informal, pero tengo entendido que estas misiones que están allá son avaladas por la OTAN o están bajo la cobertura de la OTAN. Es un tema de verdad de no creer, Juanita, y solamente esperemos que puedan estar bien, que cada uno de ellos pueda estar bien, seguramente el dolor para sus familias, pues por la decisión que ellos tomaron y pues porque obviamente $2.000 acá en Colombia es plata, pero no es la manera, lógicamente, pues hablando un poco desde el terreno de la paz y desde las No, oportunidades de que la pueden tener estas persona. personas. Sí, claro, y lamentablemente uno de ellos puede caer en combate y estaremos acá debatiéndonos nuevamente qué dejó de hacer el Estado o la sociedad colombiana para que esta persona fuera a regalar o a dejar su vida defendiendo una causa que no es la suya por $2.000 al mes, que es un tema Tenaz. doloroso. Da- David, ¿qué ha pasado en Irán e Israel?
Bueno, rápidamente, pues entre Irán e Israel, Juanita, te comento que siguen las tensiones. Nuevamente, pues Irán dijo que mantendría el fuego acordado con Estados Unidos siempre y cuando Israel no lo viole. Estas fueron las últimas declaraciones del presidente Masoud Pezeshkian, quien declaró que su país no busca un conflicto, pero defendió las ofensivas que se han lanzado en la región. Eso por una parte, Juanita. Mientras que por otra parte, pues también Estados Unidos pues busca ponerle un tate quieto a la tregua y al ataque que Irán pues ha tratado de mantener, pero también entendiendo que Israel ha anunciado la detención de un joven de 22 años acusado de espiar para Irán en pleno territorio israelí, de acuerdo a lo desarrollado por el medio Aser Aretz. Entonces, perdóname, se me fue un poquito la esta. Entonces, pues obviamente esto ha alimentado un temor sobre lo que pueda pasar. En las últimas horas, pues también Rusia terminó metiéndose en el asunto, ya que permite vuelos a Irán, Irak y Jordania, tras la restricción que había en este país por la situación de Oriente Medio. Así que también Rusia, pues ya un poco se calma en cuanto a esto y pues permite el tránsito aéreo de sus aviones. Al momento eso es lo que tenemos, hay que estar muy pendientes porque pasado fin de semana fue donde empezó todo el tole-tole, la consolidación del mismo, pero habrá que esperar para nuestra próxima misión hasta el momento qué pasa con la tregua y quién de los dos nuevamente vuelve a atacar ante las advertencias de Estado. Claro, David, toca esperar, toca esperar. Vámonos con nuestras noticias de Bogotá. Bueno, David, pues imagínate que las protestas siguen y más en Bogotá. Esta vez los recicladores, 300 recicladores inundaron el martes con miles de botellas de plásticos la emblemática Plaza Bolívar en el corazón de Bogotá para exigir al gobierno y a la alcaldía de la capital colombiana condiciones dignas de trabajo. La situación se agravó en los últimos meses debido a una drástica reducción al valor del plástico PET, uno de los materiales más recolectados por los recicladores. La competencia generada por las nuevas rutas de recolección y la falta de cumplimiento de las órdenes de protección emitidas por la Corte Constitucional han agravado la vulnerabilidad del gremio y por eso han hecho esta protesta. Ellos dicen que exigen la modificación del decreto 596 del 2016 sobre autonomía para poder reciclar. Miembros de la Asociación Nacional de Recicladores han confirmado en ocasiones anteriores que están pendientes de la firma presidencial de Gustavo Petro para modificar la norma 596 con el objetivo de quienes se desempeñan en el oficio tengan mejores condiciones y vida del trabajo. Dicho decreto fue firmado el pasado 6 de agosto por la ministra de Vivienda, Elga Rivas, y pues ya prácticamente va a pasar un año y nada que lo firma. Bogotá, con 8 millones de habitantes, carece de servicios públicos de recolección selectiva de desechos y son los cerca de 26.000 recicladores los que hacen ese trabajo. Cito. Nos fregamos trabajando mucho en la calle, mojándonos, asoleándonos y cortándonos, se queja Carlos Arturo Quintana, recolector de 66 años, asegura que las jornadas de recolección pueden durar hasta 15 horas. No, esto no es basura, esto es reciclable, pero con los precios que tenemos hoy en día pareciera que si quiera pareciera que se quiere considerar basura, afirmó Nora Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. Pues David, Bogotá produce 6.300 toneladas de residuos diarios, de los cuales cerca del 15% se reciclan gracias a los trabajadores, según el Ministerio de Ambiente. Te cuento. Doloroso porque Bogotá se está quedando sin espacio para los desechos sanitarios. Recordemos que la licencia sobre Doña Juana vence en 2027, aunque se quiere prorrogar hasta 2031. Se prometieron plantas recicladoras en diferentes puntos de la ciudad donde se crearía un sistema distrital de reciclaje que sigue pasando más por la informalidad y por la venta y negocios lucrativos de terceros que incluso tienen por ahí sus tentáculos en puestos del gobierno nacional. Y duele y mucho. Así que seguiremos dándole noticias, Juanita. De hecho que ya te contaremos porque yo creo que incluso le podemos también dar un cubrimiento a esto en redes sociales ahorita. Así que, claro que sí, David. Bueno, no sé, vamos llegando pues a esta emisión final de nuestro noticiero Venga y Le Cuento. Recuerde seguirnos en Instagram, YouTube y TikTok como @vengaYlecuento.p. Por favor, síganos para más contenido.
Para YouTube, Sube al Ana, Aire, X, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como @subealaire 88.4. Esto es un episodio más de Venga, le cuento. Estén ustedes súper pendientes. Esto es todo por hoy y chao, chao.